Hola, un saludo donde quiera que estés. Estamos en estos últimos días de verano disfrutando con nuestro editor José Luis Bendezú de Spanish Media. Te cuenta todo lo que sucede en Canadá, así que no te lo pierdas. Si no nos estás siguiendo, es hora de que lo hagas para que vayas a nuestra página de SpanishMedia.com o nos sigas en nuestras redes también, @SpanishMedia.ca en Instagram y de resto de Spanish Media en todas las redes sociales. Pero bueno, haciendo esta publicidad, ya comienzo con todo lo que viene esta semana, José Luis. Como siempre hacemos nuestro análisis, un poco lo que se viene con el gobierno federal. Ahora, situación de la gente. Están subiendo los precios, se espera que bajen un poquito porque ya aclararon que los aranceles no van a ciertos alimentos o no van a ciertas cosas, pero el estilo de vida se ha subido mucho en Canadá, es demasiado alto. Y ahora viene el caucus en Edmonton. ¿Y qué va a tratar el primer ministro con su equipo, con el gobierno que está a cargo de todo esto? Yo creo que fundamentalmente, Marta, van a analizar los proyectos de gran envergadura que ha ofrecido Ujú. el primer ministro Mark Carney durante su campaña electoral. Eh, Esto lo hacen de cara al inicio del Parlamento la próxima semana, de la sesión de otoño, y que tienen que estar preparados Pero para los presupuesto. embates con la oposición, sobre todo ahora que ha retornado Pierre Poilievre como líder de los conservadores. Sí. Y también, claro, el presupuesto que no ha dado la fecha todavía, que va a presentarlo, pero que muchos canadienses están muy atentos, esperando ver cómo se manejará Marta, porque se han incrementado algunos gastos, algunas ofertas, y de dónde saldrá ese dinero, ¿no? O sea, ¿qué sectores de la economía sufrirán recortes? Y es una preocupación para mucha gente en realidad. José Y Luis, sobre todo usted vio la semana pasada hablando del aumento del desempleo en Canadá. Está alto. O sea, para cualquier persona, por ejemplo, que está en Canadá o que piensa venir, ¿en qué situación se encuentra frente a lo que se viene? el desempleo está alto, 7% es bastante alto para un país considerado desarrollado. En Estados Unidos 4,3% con todas las dificultades que enfrentan, solo para Ujú. tener una referencia. Pero ni siquiera es tanto este problema del desempleo como un todo. Lo que ha llamado la atención con los últimos datos de Estadísticas Canadá es la fuerza juvenil. Ahí llega más del doble, 14,3% de jóvenes que no ven en su futuro De inmediato la opciones. posibilidad de encontrar un trabajo. Sí, Marta, todo esto es consecuencia de una coyuntura bastante compleja en la que los aranceles tienen un peso, por supuesto, los aranceles impuestos por el gobierno estadounidense, pero que en medio de esa negociación que el gobierno federal no haya logrado todavía un acuerdo, un Ujú. nuevo acuerdo de lo que ellos llaman nuevo acuerdo comercial y de seguridad. Pero es mucho más que eso también, Marta. Yo creo Pero eso se que balancea con lo que viene con el presupuesto. Entonces, digamos que el ciudadano dirá, bueno, yo necesito que me cubran mis necesidades, pero por el otro lado, el primer ministro dijo, no, yo voy a sobresalvar, ¿cómo se dice? Salvaguardar. claro, solo guardar. Y el miedo es ese, Marta, de que estos megaproyectos anunciados, ¿no? Los costos puedan significar el recorte de recursos para el área social, para Ujú. beneficios fundamentales de los ciudadanos canadienses. Claro que le ha prometido que no, pero habrá que esperar un poquito para ver. Mucha gente está ansiosa con este presupuesto. Esperemos con eso. Estado 51 definitivamente no lo vamos a hacer. Parece mucha gente todavía sigue hablando en las redes sociales de ese tema, pero la idea es no ceder, ¿no? ¿Usted Sí, qué piensa? es una tontería eso. Sí, absoluto. Pero por el otro lado, mucha gente se mueve sobre eso. Canadá que puede, escuché hace poco que alguien decía, a el presidente Trump se le va a deber y se le va a agradecer por lo que está haciendo porque algún día Canadá tendría que, que moverse un poco, como despegarse Eso sí, de Estados eso sí, Unidos. eso sí es un dato concreto, Marta, que, bueno, si de las cosas malas se puede sacar algo bueno, Hay que sería un poco sacudirse. eso, ¿no? Que generar un grado de independencia mayor de la economía canadiense en relación a la economía estadounidense. Y para ello hay que abrir nuevos mercados y Canadá lo está haciendo. Y Ujú. también mirar hacia el mercado interno, por ejemplo, rompiendo las barreras comerciales interprovinciales y territoriales. Eso ayuda mucho, ¿no? Sin duda, Y sin va a duda. ayudar. Y que queda para siempre. Y para buscar también empleo, mucha atención, porque antes no se podía. Entonces, esa es una muy buena opción que va a tener que mover ahora precisamente el gobierno para poder ampliar el espectro. Pues Canadá es un país muy grande que tiene muchas oportunidades en diferentes sitios. Y si hoy no se da aquí, en Ontario, de pronto en Alberta sí se da.
de Así es. pronto eso puede ayudar muchísimo a la economía. Claro, los profesionales pueden buscar espacio en todo el país sin mayores dificultades y con menos burocracia. Y bueno, ¿sabe qué me gusta de esto? Lo único que también en medio de las dificultades que estamos viviendo y que vamos a seguir mirando a ver cómo va la canasta familiar, es que hay un sentimiento de identidad canadiense que antes no se veía. Algo que parece bonito. Usted llega a un sitio y usted dice, esto está, es decir, producido por canadienses o producido en Canadá y lo compra. Hay gente que ya, digamos, como que maneja esa economía Sí, diaria. sí, ¿Usted cree que es bueno o no? ha interiorizado esa necesidad de ¿Qué le consumirlo. parece a usted eso? Me parece, sobre todo en esa coyuntura, una buena medida, ¿no? Porque al final son las empresas canadienses las que están sufriendo las Apoyar lo consecuencias, local. ¿no? Eso está muy bien. Ojalá que dure, porque a veces también, Marta, Mm, uno observa que acaba siendo una suerte de moda, ¿no? Por ejemplo, en este momento el tema económico es más preocupante la situación económica de Canadá como un todo que propiamente el tema de los aranceles, a pesar de la relación directa que hay. Pero sí. ya el canadiense, según encuestas, ya no considera el tema arancelario lo fundamental como fue hace un tiempo atrás, lo ha dejado para un segundo lugar. Temas, bueno, ahí nos das tu opinión, qué piensas y cómo ves la situación, cómo te está yendo a ti en Canadá. Y es muy importante para que nosotros podamos seguir investigando todos estos temas. Alrededor de estos temas es que nosotros trabajamos en The Spanish Media. Otro tema interesante que salió esta semana es el Premier de Ontario, que debido a la vandalización de algunas cámaras de velocidad que la alcaldía considera importantísimas para la seguridad de las personas, de aquellos que están cerca de los colegios o a los hospitales y muchos otros sitios donde se reduce la velocidad, deberían ser eliminadas. ¿Usted qué piensa? ¿Qué pasa con esa nota que Pues se yo le soy dio de las vuelo? personas que trabaja con números, ¿no? Contra números no hay argumentos, ¿no? Y creo que los números que presenta la Municipalidad de Toronto son claros. Ha disminuido el número de muertes por exceso de velocidad. Ese es un Ujú. dato concreto que hay que respetarlo. Lo demás un poco me parece un poco de política, un poco, en fin. El Premier de Ontario es una persona naturalmente polémica y ha dicho que es contrario y que es una suerte de extorsión a los impuestos de los usuarios. Sí, Esto no me que parece no es un muy negocio. serio para el líder de una provincia, ¿Podría ¿no? el Premier hacer eso? Pues lo podría hacer porque desafortunadamente los límites de la autonomía municipal en este país o en estos países no es muy claro, no son muy claros esos límites. Es decir, puede ejercer una injerencia, como lo ha hecho ya algunas veces, de hecho, con los Sí, con alcaldes los, ¿se fuertes, acuerda con el con cambio de los número de concejales? concejales, en fin. Sí. Yo creo que debería respetar un poco más la autonomía municipal de cada una de las ciudades Ujú. de Ontario, pero en la práctica no se ve eso. Bien, veremos qué pasa. Amanecerá y veremos. Bueno, cerremos, José Luis, con un tema importante que es de reflexión, para dejártelo a ti en casa y sobre todo para hablarlo con los adolescentes. Salió un nuevo informe sobre diferentes países, entre esos Canadá, donde habla de cierta estabilidad en un mes donde se hace reflexión sobre el suicidio. Pero además de que no se ha aumentado, digamos, el número de suicidios, sí llama la atención a lo que ha sucedido, que se ha aumentado en el tema de la adolescencia, la presión, sobre todo entre las mujeres, que ha sido muy interesante para analizar, eh, de cómo nos vemos, sobre todo con la presencia de las redes sociales que afectan tanto, el tema del dinero, de qué capacidad económica tenemos y por supuesto el bullying que se hace en el ciberespacio, que a veces puede ser definitivo para marcar una vida, ¿no? Así es, los números muestran que hubo una caída en el número de suicidios, pero en la faja etaria de los adolescentes ha aumentado y sobre todo, como usted bien lo destacó, Marta, en el tema de género de las mujeres, ¿no? Mm, Con todos los datos que usted ha aportado de que serían razones que dejarían insatisfechas a las adolescentes al punto de muchas de ellas tomar una decisión bastante seria como es quitarse la vida. y el tema que tiene que ver, es decir, es que para un adolescente y para mucha gente, de todas maneras, el moverse en las redes sociales y de pronto crear un sin salida, porque usted antes de pronto se movía de barrio, usted se movía de país y nadie más sabía de usted. Hoy en día es imposible moverse a algún lado. Usted no escapa hoy en día 24/7, no ¿Qué le diría puede. usted a un adolescente en esa situación? Porque es que, bueno, a veces cuando ya somos mayores y cuando vamos creciendo nos damos cuenta que no importa lo que los demás piensen, pero sí es definitivo para muchas personas.
incluso en adolescentes. Es un tema bastante complejo, Difícil, denso, pero Marta. usted filósofo, cuénteme. Yo, la verdad es que, dadas las circunstancias, podría pensar en una medida un poco más radical, es decir, que hubiera un tipo de control sobre lo que se vehicula en las redes sociales. Control que en teoría existe por los propios propietarios de las grandes redes, pero que en la práctica se ve que no siempre es así, porque el negocio es prioritario. Sí, esperamos que se regule más ahora porque tenemos IA y tenemos un montón de cosas que ahora, como usted dice, se puede hacer un metamensaje, pero además de eso puede haber muchas cosas falsas en las redes sociales que pueden afectar Puede nuestra haber, vida, Marta. ¿no? Ya Usted muy las hay, ¿no? generosa, usted muy generosa. Yo diría que las redes sociales son básicamente Terrible. fuente de falsedades. Reflexión para tenerlo en cuenta. Hablemos con nuestros adolescentes y hablemos de este tema, que aunque parece tabú, es importante hablarlo. Claro. Entonces, ahí están las cifras, las vamos a poner en nuestra página web también, pero para que tú tengas esa conversación y nos des también tu opinión sobre este tema, que es denso. Eso hay que tener un día completo para hablar del tema y traer a los especialistas necesarios. Pero si te interesa, avísanos para poder hacer un espacio sobre este tema. Un abrazo donde quiera que estés. Mire qué delicia de sol. Aprovechemos los últimos días que llamamos nosotros de verano. A ver si nos llegan otros días más. Nos cerramos septiembre y ya cuando se cierra septiembre comienza el viento. Pero nosotros lo disfrutamos igual. Desde Toronto, Canadá, te damos un saludo. José Luis, ¿algún mensaje especial para todo nuestro equipo de gente que nos sigue en nuestras Bueno, muy redes? agradecido nada más por las personas que siempre están viendo. Estamos creciendo, Sí, ¿sabe? sí, eso es muy positivo, es un reconocimiento al trabajo y al esfuerzo que realizamos para brindar lo mejor. Un gran equipo y esperamos que si tú también quieres ser parte de nuestro equipo nos avises. Necesitamos mucha gente que nos apoye y por supuesto este espacio es para todos y para que nos demos cuenta de que el cambio de país, el cambio de vida o el vivir en Canadá siendo de otra parte del mundo hablando español pues nos trae muchos retos y esos retos los tratamos aquí a través también de las noticias, por supuesto, donde José Luis está a cargo. Entonces, como siempre lo hacemos, somos contenido de valor para tu día a día. Hasta la próxima.